Història al descobert. Una producció de Can Llauner per a Ràdio Fogars. Idea original i producció Josep Zaquier. Hola a tothom, benvinguts a un nou programa de Història al descobert. Avui us portem un documental tan llarg com apassionant. La primera part la farem avui i la segona part en 15 dies. Ja sabeu que aquest programa és quinzenal i es repeteix cada setmana. Bé, aquest documental es diu El còdic secret de Rennes-le-Château. Qui no ha sentit parlar del Código da Vinci, Dan Brown, el seu autor, les teories sobre la mort de Jesucrist, o no mort, Maria Magdalena, tot això sembla que està íntimament connectat amb un poblet del sud de França, en ple territori càtar, que es diu Rennes-le-Château, i també amb una íntima connexió amb el capellà de la seva església, Bérenger Saunière. Es tracta de posar de relleu què hi ha de veritat i què hi ha de fantasia o llegenda en tota aquesta història, i això al final ho ha de dir cadascú. L'obra El còdic secret de Rennes-le-Château és una producció de Katana Productions realitzada l'any 2002. La música és de Johann Tabart i està escrit i produït per George Combe, qui també posa la veu com a narrador. Sense més, us deixem amb ell. Todo empezó, pero seguro que fue el principio. Todo habría empezado, pues, hacia 1850, en la aldea de Montasels, enfrente de Rennes-le-Château. En la plaza vivía la familia Saunière. Tenía muchos hijos, entre los cuales Alfred y Bérenger, inteligentes, ambiciosos. A ambos se los destinaba al seminario de Carcassona. Serían curas y conservarían su rango en la sociedad. Bérenger soñaba como sueñan todos los niños. Con princesas, con marquesas, con reinas, con castillos. Lo que venía como anillo al dedo, porque su padre era el administrador del marqués de Castelmayou, que vivía en la mansión al final del pueblo. Al terminar sus estudios en el seminario, Bérenger es nombrado párroco en una aldea todavía más perdida que Montasels, L'Éclat. Lejos de todo, pero quizá lugar de paso obligado antes de Rennes-le-Château. La aldea de L'Éclat era un feudo de la familia de Houpoux-Felins, un linaje muy antiguo que se remonta a las cruzadas. 3 años de soledad. Luego, azar, divina providencia, decisión calculada de sus superiores. Bérenger Saunière es nombrado párroco de Rennes-le-Château. Estamos en 1885. Tiene 33 años. El castillo de Rennes-le-Château hasta la Revolución había sido precisamente el de la marquesa de Houpoux. La iglesia está en mal estado. La casa parroquial es insalubre. El padre Saunière parece condenado a llevar para siempre la vida de un pobre cura rural. La familia de Narnaud hospeda al nuevo sacerdote. Su hija, Marie, trabaja en la fábrica de sombreros de Montasels, la industria local. Se convierte en ama de llaves de Bérenger, quizá más, y lo seguirá siendo hasta la muerte del sacerdote en 1917. Muy pronto, Bérenger Saunière empieza unas obras, y no pequeñas, como si de pronto hubiera heredado una fortuna imprevista. Primero, restaura la vieja iglesia románica. Cambia toda la decoración, de un modo como mínimo exagerado y caro. Luego la emprende con los alrededores de la iglesia. Arregla el cementerio, levanta una especie de calvario conmemorativo, construye una gruta y hace aparecer la Virgen justo enfrente. Eso sí que es una parroquia bien equipada. Los habitantes están orgullosos. Pero el sacerdote no descuida sus intereses. Llevado por el demonio de la piedra, se hace construir una villa para su vejez y la de sus cofrades, por supuesto. Luego una torre, una terraza panorámica y un invernadero. Todo en un jardín bien ordenado. Tal es, pues, al cabo de 30 años en Rennes-le-Château, la obra pacientemente llevada a cabo por el padre Saunière. Marie de Narnaud hereda la finca que todavía puede verse hoy.
El delirio de un megalómano con esta torre neogótica destinada a una biblioteca de la que se dice que guardaba libros raros. ¿Era un decorado para albergar los placeres de un libertino y de un mundano? Entre los papeles del padre se han encontrado, entre otras compras poco ortodoxas, un pedido de 275 litros de Banius. Incluso parece que Saunier habría sido amante de Emma Calvé, una de las cantantes más célebres de su época, o incluso que venían a visitarlo los grandes de este mundo, como el archiduque Jean de Habsburgo, primo del emperador de Austria. El padre Saunier habría olvidado su misión. Era un buen sacerdote, parece ser, cercano a sus feligreses. Y su finca lleva la marca de la religión cristiana. La villa se llama Betania y la torre Magdala, en honor de María Magdalena. Hay muchos misterios en este pequeño paraíso y muchas anomalías. En primer lugar, ¿de dónde venía el dinero? ¿Dónde diablos había podido encontrar 2 o 3 millones de euros, por lo menos el padre Saunier? Su secreto, Berenger Saunier se lo llevó a la tumba. Desde entonces, los amantes de lo insólito y los buscadores de tesoros construyen todas las hipótesis, de las más racionales a las más absurdas. Algunos no ven en ello más que un vulgar caso de estafa. El padre Saunier se habría hecho encargar la celebración de numerosas misas, miles de misas, muchas más de las que podía decir. El obispo de Carcassona, Monseñor de Beausejour, le acusó de comercio ilícito con las misas. Es decir, que el obispado, como es natural, le preguntó sobre la procedencia de los fondos, lo que era bastante normal en el terreno administrativo, y no podía justificarlos. Es verdad que trapicheó con las misas, por lo menos los elementos que se tienen parecen demostrarlo. Están los carnés de misa. Pero eso en ningún caso le habría permitido cubrir todos sus gastos. Nadie se lo creyó, ni tan solo el obispado. Sabían que no era verdad. El obispado certifica que no era verdad. Entonces, cuando los demás dicen, sí, vivió del trapicheo con las misas, ridículo. Al obispo de Carcassona le irritaban un poco las obras faraónicas del padre Saunier. A mí me parece que no es... No veo nada más. En cualquier caso, fue condenado, y otro sacerdote fue nombrado en su lugar. Saunier dimitió, pero se quedó en Reims-le-Château. Cuando el padre Marty, que era el sustituto, venía a su iglesia, evidentemente estaba desierta. Porque los que eran creyentes siempre prefirieron ir con el padre Saunier a la pequeña capilla privada que había habilitado en la planta baja de Villa Betania. No, no es el trapicheo de misas lo que pudo enriquecer al cura. Bien. Pero entonces, ¿de dónde proceden los millones de euros? ¿De donaciones? ¿De préstamos? ¿De un tesoro? Encontraría un tesoro de la época de la Revolución, cuando el padre Bigot tuvo que marcharse de la región. Un tesoro pequeño, seguramente. Son descubrimientos normales para un lugar donde, en la época confusa de la Revolución, los nobles escondían objetos de valor que estaban convencidos de que vendrían a recuperar a los pocos meses. Durante las obras de restauración de su iglesia, Saunier hizo cambiar el pilar del altar, un pilar muy antiguo del siglo VIII, cuando los visigodos ocupaban la región. Se descubrió un escondrijo. Mi bisabuelo decía que ahí, en realidad, solo había reliquias, una cajita que contenía huesos y trozos de papel. En la columna que sostenía el púlpito, el cura descubrió después un compartimiento secreto. En su interior alguien había disimulado un recipiente con documentos. Ese es el famoso documento que se encontró en la columna, del que siempre nos hablaba mi bisabuelo, diciendo que el padre Saunier había dicho que lo estudiaría y después nunca más oyó hablar de él. Se sabe que la alcaldía pidió una copia del documento. Además, esa copia desaparecerá muy pronto de los archivos de la alcaldía. En este asunto las cosas desaparecían a medida que aparecían. Y es el acontecimiento que motivó y empujó a Saunier a su investigación y sin duda a sus descubrimientos. Esos documentos indujeron al cura a levantar una losa en medio de la nave. Había caballeros esculpidos en su cara oculta. Bajo esta losa encontró una olla llena de monedas de oro, medallas de Lourdes.
dijo el cura a sus obreros. Habían visto bien, eran luises de oro. Eso bastaba ya, sin embargo, para, en un pueblo miserable, en una región miserable, el Valle Alto de Lod, para asegurarse un tren de vida claramente superior. La gente lo creyó. Incluso para empezar las obras. No hay que olvidar que esas obras tardó años y años en pagarlas. Nunca lo pagó todo de una sola vez. Por lo tanto, no se puede imaginar necesariamente que encontrara algo colosal. Pero la iglesia pondría sobre la pista de un tesoro importante. Un diablo guarda su entrada. Idea peregrina. Así no se reciben a los fieles en la casa de Dios. ¿Cómo no ver en ello un indicio? Bueno, el diablo cojo, hay acuerdo. Es el de Salomón. Es el guardián del tesoro. El diablo sostiene la pila de agua bendita y 4 ángeles hacen la señal de la cruz. Una evocación del emperador Constantino, que según la leyenda, vio en el cielo una cruz. Una señal que le permitió vencer a los paganos bajo los muros de Roma. Con esta señal le vencerás. Es un error. Porque las palabras de Constantino son, con esta señal vencerás. Le sobra, pero por contra quiere decir, con esa señal le derrotarás. Le al diablo, aquel que guarda el tesoro. Un mensaje firmado B.S. como Berenger Saunier. ¿Y a qué viene ese saco que el cura ha colocado a los pies de Cristo? Y Marie de Narnaud, la criada, ¿qué sabía? Porque ella sabía, sin duda alguna, el secreto de su querido Berenger. Se oyó decir a la señorita Marie, que era su criada, que el padre Saunier, con lo que había encontrado, habría podido mantener al pueblo durante 100 años. Decía, y todavía quedaría, y además camináis encima de ellos sin saberlo. De modo que daba a entender que solo había gastado parte de esos fondos, pero sin indicar nunca dónde estaban. Lo que parece curioso, puesto que Saunier tenía a veces reveses de fortuna. Se trataría, pues, de una especie de tesoro intermitente, no siempre accesible. Se ve también al señor cura interesarse por el cementerio. De noche, con Marie, cambia de arriba a abajo el orden de las tumbas. Para que resalten más, dice. Pero los aldeanos no se lo creen en absoluto. Lo denuncian en la alcaldía. El cura la emprende en particular contra la tumba, hoy desaparecida, de la marquesa de Upul. Se habría dado cuenta de anomalías en las inscripciones. ¿Era la llave del tesoro? Las T's, hay 4. Hay la T de Upul, que ha desaparecido, la T de Sept, 7, que está cambiada de lugar, y la de Catin, unida a In, cuando requiescat es una sola palabra, e impache. Y dice resquiescatin, es la 4ª T. El tesoro de los Upul fue movido y puesto en una cavidad. Catin aquí significa cavidad. No es complicado, está grabado en la tumba. Fue metido en una cavidad. Requiescat in pace. Descanse en paz, la marquesa de Upul. Y tanto da la palabra a Catán que por un corte desafortunado de la frase aparece en la tumba. Extraño error. La señora de Upul, en el momento de exhalar el último suspiro, confiará a su confesor ciertos elementos que permitirán que éste, es decir, el padre Bigot, comprenda que ahora es el último poseedor de un enigma, de un importante secreto. Bigot lo grabará sobre la lápida de la tumba de la señora de Upul. Se dice, mudo como la tumba, conservar un secreto en una tumba. Por lo tanto, Bigot no tenía otra solución. La revolución llegó muy deprisa. Bigot solo tiene tiempo de huir a España y morirá en ella. Sobre la piedra horizontal, en una mezcla de letras griegas y latinas, el cura podía leer Et in Arcadia ego, incluso en la Arcadia existo. Y otro texto tan enigmático y también en latín, Redis regis celis arcis. Redis significa restituir, regis del rey. Celis, lo que está escondido. Arcis es la fortaleza o la colina porque significa colina.
Si quito Isis, que es la cavidad, me queda la A. Entonces reda, Rennes-le-Château. Debajo está Cela, el altar mayor. Rega te guía, arca hacia los cofres. Saunier comprende muy pronto que está en clave. Cree que hay que destruir el mensaje después de leerlo, para que nadie pueda acceder a él. Por eso destruyó esa lápida. Demostraba que había encontrado un tesoro. Pero si fueron destruidas, ¿cómo se sabe lo que había grabado en esas piedras? Antes de la muerte del cura, una sociedad científica había hecho un apunte de la estela y un erudito, el ingeniero Ernest Gros, había informado del texto de la losa. Precisamente es una piedra interesante con la inscripción Et in Arcadia ego, que por otra parte estaba escrita con faltas de ortografía, tanto en latín como en griego, lo que es bastante curioso, pero nadie la ha visto. ¿Qué buscaba Bérenger Saunier? ¿Por qué revolvió el cementerio? Si solo se trataba de descifrar lápidas, hacerlo de día era más apropiado que de noche. Hacia 1960, dos documentos que habrían sido encontrados por el cura en su iglesia vuelven a aparecer. Un marqués, Philippe de Chériché, y un tal Pierre Plantard de Saint-Clair los entregan a un periodista, Gérard de Sède, que los publica. Son fragmentos de los evangelios copiados de viejos pergaminos. Están en clave. En el primer fragmento, algunas letras están un poco desplazadas. Forman un texto nuevo. De Dagoberto II, rey, y de Sion es este tesoro y es la muerte. Dagoberto II, el nieto del famoso rey que se había puesto los pantalones al revés. Uno de los últimos reyes merovingios. Saunier habría descubierto su tumba, su tesoro e incluso pruebas de su descendencia. Lo que podía volver a poner en cuestión la legitimidad de los reyes de Francia. La primera gran teoría que circuló sobre Rennes-le-Château es la de los descendientes de los reyes merovingios. Pierre Plantard a secas y no de Saint-Clair ha intentado demostrar por medio de la historia de Rennes-le-Château que era el último descendiente de los reyes merovingios, pero por desgracia es una historia absolutamente inviable. El texto lleva la firma PS, como en la tumba de la marquesa de Upul. Priorato de Sion, una sociedad secreta. Su nombre se cernería sobre la colina de Rennes-le-Château. El priorato de Sion garantizaba la supervivencia de la dinastía de los merovingios y Pierre Plantard afirmaba que él era el gran maestre de la sociedad. El priorato de Sion lo fundó Pierre Plantard y lo hizo precisamente para crear una asociación, para dar valor a su genealogía. Inicialmente era eso. Pero nunca existió un gran maestre del priorato de Sion, nunca existió. El propio Pierre Plantard me lo dijo. Por lo tanto, se divirtieron mucho. Pierre Plantard de Saint-Clair y el verdadero marqués Philippe de Chériché se divirtieron mucho. En cuanto al otro pergamino, su desciframiento revela un texto poético donde cohabitan una pastora, una tentación, los pintores Poisson y Teniers, el número 1681, un caballo de Dios, un demonio guardián, todo al mediodía y manzanas azules. Pero, ¿y si Pierre Plantard y Philippe de Chériché hubieran conocido el secreto de Rennes-le-Château y hubieran cifrado los principales elementos, como el padre Bigot en la tumba de la marquesa de Upul y como, quizá, el padre Saunier en su finca? ¿Entonces la iglesia consagrada a María Magdalena ofrecería informaciones preciosas? Este lugar es terrible, nos avisa el cura. Una cita de la Biblia, sí, pero quizá otra cosa. ¿Nos volvemos a encontrar al demonio guardián del pergamino cifrado? ¿La oveja al pie de Santa Germana no se correspondería con la pastora evocada por el pergamino, igual que San Antonio se correspondería con la tentación? En cuanto al indispensable Vía Crucis, sería presentado al revés, como si el padre Saunier nos invitara a invertir su sentido. El confesionario, por su parte, evocaría la aventura de un pastor de la región, una vez más un pastor, que en el siglo XVII encontró oro cuando iba a socorrer una oveja caída al fondo de un agujero. ¿Acaso Saunier tenía interés en dejar un mensaje? Supongamos que dejara un mensaje y que lo dejara en vida.
Y supongamos además que alguien viniera a Rennes-le-Château y descubriera sus mensajes y los descifrara. Le robarían su tesoro. Entonces, ¿qué interés podía tener en codificarlo? Quizá quiso dejar una clave, un mensaje para la posteridad, en cuyo caso ese mensaje no hace referencia al oro, puesto que no hay razón para dejar un mensaje si solo es oro, incluso si es un tesoro. Quizá es otra cosa. El antiguo pilar del altar fue colocado al revés por el padre Saunier. La dirección de las letras alfa y omega lo demuestra. Si se vuelve a colocar el pilar en su sitio, la fecha de la misión, 1891, hace aparecer el número 681, lo que nos lleva una vez más al pergamino cifrado. Y también desde el reino de los muertos, el cura parece enviarnos señales. La N de INRI está invertida. ¿Por qué todas esas inversiones? Tiene esta concepción de esa torre, que es, si usted quiere, muy visible, con una escalera que sube y luego en el lado opuesto hay una torre de cristal, prácticamente invisible, si usted quiere, con una escalera que baja. Aquí tiene, por ejemplo, un tablero de 64 casillas y aquí un dibujo. Este dibujo está en negro en todas partes y aquí hay una anomalía, puesto que hay una parte que es roja. Y además se vuelve a encontrar la misma en el invernadero, donde hay la equivalente con un punto blanco. Es posible que quisiera dar un significado. Y eso se puede imaginar si se piensa que Saunier hizo aquí una obra a petición de otros sacerdotes. En mi opinión, no parece una obra personal. En Custusa, justo encima de Rennes-le-Château, a 2 kilómetros apenas a vista de pájaro, se encuentra el padre Gélis, Antoine Gélis. Vive solo, encerrado en la casa parroquial, a pocos pasos de su iglesia. Una noche, en un día más gris que hoy, el 31 de octubre de 1897, la víspera de Todos los Santos y la antevíspera del Día de Difuntos, alguien llama a su puerta. Gélis, cuya gran desconfianza era conocida, deja entrar al visitante. La persona cogió algo, le golpeó furioso en la cabeza con una herramienta para remover las cenizas. Luego le remató a golpes de podadera para partir la leña. El padre Gélis tenía reputación, según parece, como diría, sin querer perjudicar a su recuerdo, de usurero. Después se encontraron, escondidas en la casa parroquial, una cantidad bastante importante de monedas de oro en cartuchos y bonos al portador. En fin, debía quizá trapichear o colocar dinero, pero bueno, fue víctima de un ladrón cualquiera. Sin embargo, si la casa fue registrada, no se robó nada. El cuerpo del cura es colocado con las manos juntas, en la posición del yaciente. Manchas de sangre por todas partes, hasta el techo. En el suelo, olvido o firma, la policía encuentra un papel de liar cigarrillos con estas dos palabras: «Viva Angelina». El crimen nunca se ha aclarado. ¿Gélis sabía demasiado sobre el secreto de Rennes-le-Château? En la otra ladera de la colina, en la estación termal de Rennes-les-Bains, encontramos un tercer sacerdote con ocupaciones también desconcertantes, el padre Henri Boudet. Cuando Saunier es nombrado en Rennes-le-Château, hace ya 13 años que su vecino, el padre Boudet, se interroga sobre los menires que cree que rodean su parroquia. Narra su investigación en el libro que acaba de publicar, La verdadera lengua celta y el Chronique de Rennes-les-Bains. Lástima que en Rennes-les-Bains no ha habido nunca un Chronique. Los menires que enumera el padre Boudet son simples rocas. Hay un único menhir auténtico en la región y el padre Boudet se olvida de indicar su existencia. Es un libro como mínimo curioso. Boudet era de todos modos un erudito. Y sin embargo, en ese libro escribe algunas tonterías bastante burdas que parecen incomprensibles. Pero bueno, muchos han imaginado que en realidad era una especie de descripción de camino iniciático que debía conducir a un tesoro. El libro del padre Boudet ha sido reeditado. Con sus menhires fantasmas y el mapa de su misterioso Chronique, se ha convertido en una especie de breviario y de guía providencial para los buscadores de tesoros. Como un reflejo de la iglesia de Rennes-le-Château, conduce al diablo. O más bien a una roca esculpida sobre Rennes-les-Bains,
que se llama precisamente la butaca del diablo. ¿Sería ese el trono del demonio guardián evocado por el pergamino? A su lado, el manantial del círculo. El padre Boudet lo convierte en el centro de su Klondike imaginario. Pero el curioso cura quiere ser sobre todo lingüista. En las 310 páginas de su libro desarrolla una teoría extravagante. La auténtica lengua celta, la que es el origen de todas las lenguas de la humanidad, incluso el hebreo, el latín, el cabileño o el vasco, la verdadera lengua celta, es el inglés moderno. Por ejemplo, el nombre de Moisés viene de to mow, segar, y de tuis, librar, mouis. ¿Es la obra de un loco, de un humorista, de un celtómano delirante? O bien, una vez más, mensaje cifrado. Desde 1915, el cura descansa en el cementerio de Ashad. Ashad, un lugar digno de recibir la sepultura del lingüista. Cerca de la fuente del círculo, su axe, su eje. En la tumba del cura, un libro de piedra muestra el precio que atribuía a su obra singular, con 5 letras griegas. Ixois, las iniciales de Jesucristo, Hijo de Dios, el Salvador. Pero si se invierten las letras, aparecen unos números, 310, 11. 310 como el número de páginas del libro, y 11 como la página 11, en la que hay escrito la llave de la lengua celta. Pero, ¿qué llave? ¿Y de qué? No olvide que puso en su tumba que lo que era importante era su libro. Da a entender de manera inteligente que hay algo que está ahí y que hace años y siglos que dura, y que si no se transmite, se va a olvidar. Boudet, el soñador de los menires y de las lenguas. Jellis, el asesinado. Saunier, el constructor. 3 curas extraños en el mismo momento, en un radio de 5 kilómetros. El misterio de su vida no oculta un secreto que los 3 compartían. Si el padre Saunier encontró algo, encontró un secreto. Mi abuela, que conoció al padre Saunier. Yo, que conocí a Marie de Narnaud. Murió en el 53. Hablaba de un secreto, pero nunca dijo... No hay que hacerle decir lo que no ha dicho. Debía ser bastante importante para decirlo como si tal cosa a cualquiera. A causa de un acontecimiento importante que se producirá en su vida, tendrá dudas o quedará prisionero en una especie de engranaje. Como dice en una carta, no incumbe a nadie adivinar el secreto que guardas. Un secreto muy importante, entonces. Quizá algo que modificará fundamentalmente su visión de ciertas cosas. Pero es un hombre que sufre. Lo prueban muchos escritos. Es un hombre desgraciado. Podemos pensar que eso debió de acelerar su decadencia porque era un sufrimiento moral. Algo. Y no podía hablar de ello. Ciertamente cuando le dirían que no dijera nada y que lo protegiera, es una cuestión de honor. Formaba parte de un gremio, digámoslo así, como Boudet. Y los dos eran iniciados en algo misterioso y secreto de la región. Los testimonios coinciden sobre un hecho. El padre Rivière habría quedado muy marcado, traumatizado por lo que le reveló el padre Saunier en su lecho de muerte. Podemos imaginar, si usted quiere, que la revelación de un sacerdote, incluso si ha cometido actos delictivos o graves, es perdonada por la Iglesia. Queda pues la hipótesis, evidentemente, de algo mucho más sacrílego, entre comillas, que sería mucho más difícil de aceptar por un sacerdote. ¿Qué descubrimiento asombroso pudo revelar Berenger Saunier al padre Rivière? Desde hace medio siglo, miles de investigadores, sí, podemos decir miles de investigadores han transformado la colina de Rennes-le-Château en un hormiguero. En vano. Nadie ha descubierto nada en Rennes-le-Château. Todo el mundo lo sabe. Los que se han sucedido en la casa de Saunier, por más que hayan excavado el sótano, con riesgo casi de hundir Torre Magdala. No sé qué pueden encontrar debajo. Entonces, los investigadores han llevado sus investigaciones a los alrededores de Rennes-le-Château. Un perímetro comprendido entre el antiguo castillo de Blanchefort, cerca de la montaña del Cardou, y las ruinas de la fortaleza del Vesoul, frente al pico del Bugarach,
la cima más alta de las Corbières. El único gran descubrimiento de oro es el del Valle del Besú. Es el de la década de 1850. Lo sabemos sin duda alguna. Se sabe en qué terreno, en qué parcela, quién lo descubrió, qué era. Eran monedas de oro amalgamadas, monedas aragonesas o un depósito que habrían hecho algunos caballeros templarios de la encomienda muy cercana del Besú. Lo que es posible, porque el Valle del Besú es un lugar interesante, principalmente un antiguo lugar de paso de peregrinación hacia Santiago de Compostela. Un investigador muy viejo bajó a una cima y dice que vio montones de esqueletos y objetos de oro. Y se supo por la gente del Besú que alguien arrojó a la cima cartuchos de dinamita y ésta se hundió. El Valle del Besú hace entrar a los caballeros del templo y sus leyendas en la gesta de Reims-le-Château. El 13 de octubre, el día del aniversario de su detención por Felipe el Hermoso, una campana de plata tañe en el fondo de un pozo en la granja de los Basruto, cerca de un antiguo cementerio. Luego, los fantasmas de los caballeros suben a lo largo del despeñadero hasta su castillo. Nosotros fuimos a pasar la noche del 12 al 13 de octubre en el castillo del Besú. Y mientras no se demuestre lo contrario, no vimos nada. Nadie ha visto nunca nada. No tuvo lugar ningún fenómeno, nada en absoluto. Es decir, que hubo una relación entre las 12 campanadas de medianoche, la campana de los Baruto y otras. Encontré el lugar donde fue colocada esa campana y evidentemente no lo he revelado todavía, puesto que está bien. Esta campana famosa, porque sobre la campana hay indicaciones, por lo tanto no hay que moverla. ¿Y por qué el 13? Evidentemente por el arresto de los templarios, un viernes 13 de octubre de 1307 a las 7 de la mañana. Por lo tanto, todo eso son cifras, digamos, cabalísticas para revelarnos ciertas cosas. Podría ser que hubiera habido templarios en el Besú cuando la orden fue disuelta, que subieran allí para refugiarse. Pero eso es ya una hipótesis que no está controlada. No se puede saber. En el principio, los templarios se habían instalado en las ruinas del Templo de Jerusalén. De ahí su nombre. ¿Habrían hecho excavaciones? ¿Habrían descubierto el tesoro del rey Salomón? ¿Y lo habrían traído al sur de Francia? Saunier lo habría vuelto a encontrar. Se ha imaginado, claro está. Y con más razón, ya que otra pista hace llegar el tesoro de Jerusalén a la región. Los visigodos dejaron Italia después de haber saqueado Roma, y en Roma estaba el tesoro de Jerusalén que Tito había saqueado y lo llevaron hasta Toulouse. Después, Carcasona, y allí el misterio. Podría estar, sí, puesto que la región de Carcasona... Pero es grande, como podría estar en España o desaparecido para siempre. En el núcleo antiguo de Alais, al borde del Aude, cerca de Reims-le-Château, se encontrarían algunos indicios, emblemas de Salomón. Dan a la pequeña ciudad adormecida aires orientales. Las familias nobles de la región estaban al corriente, lo sabían, lo protegían, lo guardaban, sobre todo los Blanchefort, que tenían el emblema de Salomón. Ahora bien, el emblema de Salomón solo se puede dar en heráldica a quien tiene relación con el templo de Salomón. En Reims-le-Vans, el padre Boudet conocía forzosamente los Supul de Blanchefort, aliados de la familia Fleury, propietaria de los baños y las fuentes termales. Urbain de Fleury es quien habría hecho colocar en la iglesia de Reims-le-Vans la reproducción de un cuadro célebre del pintor flamenco Van Dyck, La Lamentación, una de las obras maestras del Museo de Amberes. Una mala copia que el padre Boudet no podía ignorar. Está invertida. El copista se inspiró en un grabado que, como muchos grabados, estaría invertido en relación con el original. En cualquier caso, se trata de otra inversión. Ponen un cuadro que está al revés de un cuadro de Van Dyck, muy conocido, que está al revés porque está en Amberes, en francés Amberes, que suena como al Envers, al revés en francés. ¿Ve el juego de palabras?
Comparando el cuadro de Van Dyck con el de Reims-les-Bains, los investigadores han podido constatar otra diferencia, y no menor. San Juan y María Magdalena han desaparecido. En su lugar, una piedra que recuerda un dolmen. Sin duda, la indicación de un escondrijo. Por otra parte se ve la roca que bloquea la entrada, y en la mano encima hay una medusa. En griego, la medusa tenía el poder en su mirada de transformar en piedra lo que miraba. Por lo tanto, transforma la mano en piedra, es la mano de piedra. Siempre indicada. Todas las indicaciones del tesoro decían la mano. Era esa mano la que había que encontrar. Es la llave del gran depósito, una mano. La mano es un símbolo de poder, de fuerza y de protección. En las rodillas de Cristo, el copista parece haber esbozado la forma de una liebre. Para algunos el asunto está claro. El cuadro levanta una liebre. El Cristo de la liebre. Efectivamente, en la rodilla de Cristo se puede ver dibujada una cabeza de liebre. ¿Por qué no? Todo puede interpretarse, ¿verdad? Tanto en Reims-les-Bains como en Reims-le-Château. No es muy complicado. Cuando se sabe, no es complicado. Es sencillo, en efecto. María Magdalena esconde una piedra, o mejor, una fuente, y todo se aclara. Cerca de Reims-les-Bains se encuentra la fuente de la Magdalena, al borde de la Blanque, al lado del lugar donde el padre Boudet veía el centro de su Cronlec. Y solo hay que buscar la piedra que cierra la entrada del escondrijo. Basta con quitar el bloque rocoso que deslizaron para cerrarlo, despejar 100 metros de galería y llegar a un lugar donde está escondido el depósito. El tesoro del Templo de Jerusalén podría, por lo tanto, estar ahí, en una galería parecida a esta, con el famoso candelabro de oro que Tito llevó a Roma, la menorá y muchas otras joyas. Quizá incluso el Arca de la Alianza, el arca perdida que todo el mundo busca y de la cual puede verse una reproducción detrás del altar de la iglesia de Saint-Roch de París. No es seguro que sea el tesoro del Templo de Salomón lo que está ahí, no. En cambio, es seguro que María Magdalena nos ha guiado hacia este escondrijo. ¿Sería un personaje clave del enigma de Reims-le-Château? Berenguer Saunier coloca a María Magdalena en el centro de su iglesia. Saunier estaba interesado en María Magdalena. Por una parte, porque la iglesia de Rennes estaba bajo la advocación de Santa María Magdalena, y todo lo que se construía estaba puesto bajo su advocación. Como si el enigma, cuyas ramificaciones intentara seguir y luego comprender, tuviera por hilo conductor acontecimientos de la vida de María Magdalena, en especial la pasión, por lo tanto la crucifixión. Es en dirección hacia una gruta dedicada a María Magdalena que Saunier orienta su torre Magdala, y sobre la tumba de la marquesa de Upul, que destruyó, se podía leer la palabra caten, es decir, prostituta, el papel atribuido a María Magdalena antes de que fuera redimida por Cristo. La fortuna del padre Saunier estaría pues íntimamente ligada a una cuestión fundamental de la religión cristiana. Negociará lo que empieza a descubrir. Y es posible que algunos grandes de la época se interesen en el descubrimiento de Saunier, o bien para aconsejarle prudencia o para comprarle su silencio, o bien para interesarse por su descubrimiento y animarle a trabajar en esta dirección, a reserva de comprarle después lo que descubra. Una especie de sponsor. Gobernaba bien su negocio. Era magnífico. Pero no sé cómo lo hizo. Se han encontrado rastros en los bancos, transferencias a su cuenta, cosas. Raro. Sin embargo, tenía aproximadamente unos 12 bancos. Se ha hablado de un banco, la Fritz Dodge de Budapest. Pero me imagino quizá que también en Suiza, porque se encuentran sus huellas en el Lyonnais. Se sabe que iba a negociar cosas allí, podría ser, ¿verdad? Saunier alquila un piso en Lyon, en el barrio de Saint-Irénée, donde se establecieron los primeros cristianos de Lyon. Justo al lado, en Fourvière, hay numerosas residencias para religiosos.
Entonces, ¿por qué ese piso? Si alquiló el piso es porque quería una vivienda de paso y no tener que dar cuentas a nadie. Acogerse a la hospitalidad de una casa religiosa era dejar huellas, y Saunier no lo quería. En Lyon se encuentra con un orfebre que se llama Soulier y que vive cerca, en el barrio de Saint-Irénée. Luego se encontrará con un corredor de piedras preciosas. Además, se encuentra en un lugar donde vivían diferentes personas pertenecientes a un movimiento martinista de Lyon. Es la época de Philippe de Lyon, célebre curandero y amigo de Papus, el fundador de la orden martinista, una sociedad secreta e iniciática. También es prácticamente seguro que Saunier tuvo relaciones fuera de la logia con Bricot. Joanny Bricot se convertirá en obispo de la iglesia gnóstica, una iglesia paralela que invoca la iglesia primitiva. ¿Lyon estaba a la altura de su reputación de capital del esoterismo que asume desde el Renacimiento? Solo se sabe que Berenger Saunier fue inscrito en el registro de los presentes en 2 ocasiones, durante reuniones martinistas. Quizá fue convocado porque tenía una declaración que hacer o escuchar, o tenía que encontrarse con personas que eran miembros de la logia martinista de Lyon. Los viajes de Saunier se hacían en el mayor secreto. Desde Rennes-le-Château, su cómplice Marie era la encargada de cubrir las ausencias del padre, contestando su correspondencia. Berenger le dejaba cartas tipo escritas antes de su partida. Ahora, en posesión de su bagaje esotérico, el padre va a salir de excursión. Alquila tiros de caballos en varias ocasiones. Se hace mandar de París una cámara fotográfica muy perfeccionada y unos potentes anteojos. ¿Qué quiere explorar? Recalquemos, sin embargo, ese guiño por el que esa empresa de París se llama Sion con Z, y solo cambiándola por una S tendríamos la sociedad Sion. El priorato de Sion y los reyes merovingios del pergamino cifrado. Historia, juegos de palabras y religión parecen indisociables en el asunto de Rennes-le-Château. Saunier desciende el valle del Ródano, luego se interna en el macizo del Pilat. Parece que fue al castillo de Loupé, un feudo prestigioso. Por una razón, según parece inexplicada, la etiqueta exigía que los reyes de Francia llamaran a los Loupé primos. ¿En nombre de qué misterioso parentesco? La familia Loupé se remontaría a los reyes merovingios, esos reyes que una tradición fabulosa hace descender del propio Cristo y de María Magdalena. Nada menos. Si Berenger Saunier descubrió efectivamente el principio de su enigma en la iglesia de María Magdalena en Rennes-le-Château, forzosamente tuvo que estudiar la dinastía de los merovingios. Los merovingios en el sur de Francia, y luego descendientes de Meroveo que subirán al Pilat, como si fueran a instalarse en los confines del Rosellón. El cura habría recorrido este muy viejo sendero. Comunica el castillo de Loupé con esta capilla cerca de la cima del Pilat. Está consagrada a María Magdalena. Saunier sin duda echó una mirada enternecido a un cuadro ingenuo que hoy en día ya no puede verse, puesto que acaba de ser robado. Un eco del bajorrelieve que colocó bajo el altar de su iglesia con todos los atributos tradicionales de la santa. Capillas a María Magdalena las hay a centenares. Pero esta sería la marca de una leyenda que hace que el Pilat ocupe un lugar singular en la mitología cristiana. El monte Pilat se llamaría así porque Poncio Pilato, después de volver de Palestina, se habría suicidado en estas montañas, después de haberse detenido en Vienne, importante ciudad galorromana. Incluso se dice que el obelisco del antiguo circo romano era su tumba. En otra vertiente del monte Pilat, en el valle industrial del Gers, otros recuerdos de María Magdalena podían atraer también al padre Saunier. Donde hay este cruce, había un santuario dedicado a la santa. Habría cobijado reliquias de su hermano Lázaro, el resucitado de Betania. Justo encima, Saunier podía divisar las ruinas de un castillo feudal, el de Guillermo y Beatriz de Rosellón.
Guillermo se había marchado a la última cruzada, llamado por los templarios de San Juan de Acre. Sabía que no volvería. En su mansión, Beatriz lloraba a su esposo entre su torre y su capilla. Un día, como el emperador Constantino, vio en el cielo una señal, una cruz rodeada de estrellas. La siguió durante kilómetros hasta un valle remoto del Pilat, cerca de las rocas de Merlín, un lugar celta y mágico que no habría disgustado al padre Boudet. Y allí, inspirada por el cielo, fundó una abadía, la Cartuja de Santa Cruz. En la época en que Saunier hacía excursiones por la región, esta cartuja, abandonada desde la Revolución, fue la escena de un importante descubrimiento. Frescos del siglo XIV. Contemporáneos de Beatriz de Rosellón se inspiran en Giotto. Una crucifixión con María, su hermana y Magdalena al pie de la cruz. Y en especial la copa que recoge la sangre de Cristo. El Santo Grial. La vista parecía buena, aunque era inesperada. El padre Saunier sabía, claro está, que la tradición relaciona más bien María Magdalena a la Provenza y a las Santas Marías de Mar, cerca de la desembocadura del Ródano. Magdalena y las tres Marías, María Salomé, María Jacobea y la Virgen, habrían venido de Palestina con Sara, su criada, en un barco sin velas ni timón. Las acompañaban Lázaro y José de Arimatea, que llevaba el Grial. Llegadas a Provenza, Magdalena y Lázaro se habrían ido hacia Marsella. En la cripta de la abadía de Saint-Victor se sigue celebrando la Santa. A su alrededor, las tumbas de los primeros cristianos que se instalaron en la ciudad. Luego Magdalena dio la vuelta a la montaña de la Estrella y se refugió en una gruta en las cuestas del macizo de la Santa Gruta. Varias veces al día, unos ángeles se le acercaban y se la llevaban por los aires hasta su oratorio en la cima de la montaña. Cuando sintió que la muerte se acercaba, Magdalena fue a la ciudad cercana, cristianizada por San Maximino, y fue allí donde dejó nuestro mundo. Hoy, en Saint-Maximin, la basílica es un relicario gigante consagrado a María Magdalena. Se puede ver el cráneo de la santa. Entre múltiples representaciones de María Magdalena, se encuentra una crucifixión del siglo XVI, muy parecida al fresco de la Cartuja de Santa Cruz. El macizo del Pilat, la Santa Gruta y Vézelay, claro está. Si todavía nadie ha buscado ahí la huella del cura de Rennes-le-Château, la Cartuja de Santa Cruz lo conduciría ahí directamente, puesto que el fundador de esta célebre abadía, dedicada a María Magdalena, fue el conde Gerard del Rosellón. Sería un antepasado de Guillermo y Beatriz del Rosellón. En el siglo XI fueron traídas las reliquias de Santa Magdalena. ¿De dónde procedían esas reliquias? ¿De Saint-Maximin? ¿De Éfeso o de Palestina? O bien de las tierras de donde los Rosellón tenían su nombre, el Rosellón. Alrededor de Perpiñán, muchos lugares llevan a imaginar un paso de María Magdalena como un doble de Provenza. Saint-Marie-la-Mer, Arles-sur-Ter, Puig de l'Étoile. ¿Sería el puerto romano de Rusino que dio nombre al Rosellón, donde arribó la nave de Lázaro y de Magdalena? Un recuerdo de la santa planea también sobre una viña cercana. Luego, como en Provenza, Magdalena se habría dirigido a las montañas. Las Corbières, el Canigó, o también un poco más lejos, los alrededores de Rennes-le-Château. Al regresar a su casa, Bérenger Saunier quizás se sentía más cerca que nunca de María Magdalena y de los personajes que gravitan a su alrededor. Lázaro y José de Arimatea, portador del Grial y de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Se representa a María Magdalena en una gruta con el atributo de una cruz de madera mal podada, verde, que volvemos a encontrar en efecto en el cuadro de la capilla de María Magdalena en el Pilat, que volveremos a encontrar en el bajorrelieve bajo el altar mayor en Rennes-le-Château
y también en la Cartuja de Santa Cruz, donde el Cristo está crucificado sobre una cruz de madera mal podada, verde, y no sobre una obra de carpintero. La madera verde simboliza la vida, la flexibilidad, la renovación, en cualquier caso jamás la muerte. Si hubieran tenido que simbolizar la resurrección, la Iglesia en ese caso dispone de otro simbolismo, que es el brote. Por lo tanto, no hubo el acontecimiento de la resurrección. Cristo no habría muerto en la cruz. Era ese el secreto que había descubierto el prior de la Cartuja de Santa Cruz al principio del siglo XVII, 300 años antes que el padre Saunier. Este prior llevaba el bonito nombre de Polycarpe de la Rivière. Polycarpe de la Rivière escribe claramente en sus manuscritos que un día descubre el secreto de Santa Cruz gracias a la sombra de una estatua que le señalaba algo en el suelo. Abre, baja, eso nos recuerda algo, y accede a lo que llama un tesoro inagotable. Tan importante que de pronto se ve a Polycarpe de la Rivière hacer derribar el segundo patio de los Cartujos, es decir, el claustro, y lo hace reconstruir desplazándolo ligeramente. Una vez más se borra, se invierte, se cambia de arriba a abajo. Ya no se puede, a partir de lo que queda de Santa Cruz, saber exactamente cómo era la Cartuja antes de Polycarpe de la Rivière. Y a partir de ahí, de pronto su vida cambiará, se modificará radicalmente. No ahorrará esfuerzos para ser prior de Bompas. Ahora bien, la Cartuja de Bompas, que está en el sector de Aviñón, es una de las posesiones templarias que fue entregada a religiosos, en particular a los cartujos. Por lo tanto, Polycarpe de la Rivière pudo conocer ahí también elementos de Provenza en poder de la Orden del Temple. Después de haber escrito una serie de obras extremadamente religiosas, Polycarpe de la Rivière dice: bueno, ahora escribiré en varias docenas de volúmenes la verdadera historia de la Iglesia y la verdadera historia de la realeza francesa. Y es una auténtica catástrofe. El Vaticano se da prisa a mandar superiores para invitar a Polycarpe a tener mucha moderación y en especial a no entrar en ello. ¿Qué puede significar eso? Volvemos a encontrar de forma solapada todo el aspecto extraño de una historia religiosa descubierta por Berenguer Saunier, que no sería del todo la verdad que nos enseñan en el catecismo, y Polycarpe de la Rivière es literalmente expulsado. En resumidas cuentas, se ríen de Polycarpe de la Rivière. Lo que se quiere es recuperar lo que él llama su tesoro inagotable, documentos. Huye, huye y huye. Y después se acabó, desaparece. Pero con un secreto extraordinario que no revelará nunca. Es quizá el único lugar donde tenemos la seguridad de que en algún momento pudo haber una relación entre el orden del Temple y el asunto de Reims-le-Château. Bé, i ho hem de deixar aquí. S'acaba el nostre temps. Us emplacem per d'aquí 15 dies conèixer el desenllaç d'aquest fantàstic documental, El Còdic Secret de Reims-le-Château. Sigueu feliços, adeu-siau.